astele.tv. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, este martes a finales de octubre del 2018. Como siempre, un gusto saludarlos y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que anteriormente podríamos llamarlo una segunda parte de un tema que ya vimos anteriormente con un invitado de lujo. Nuestro invitado, pues ya ustedes lo conocieron la vez pasada, el licenciado Luis Fernando Ortiz. ¿Cómo estás, estimado Luis? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias. Gracias por la invitación, encantado de la vida de regresar. Siempre un honor estar con ustedes. No, pues el honor es nuestro, hombre. Y bueno, el conductor del programa, Joaquín Elizalde, amigo. Pues muy contento de nuevo estar con Luis Fernando en temas de actualidad, sobre todo para el ámbito empresarial. Y quién mejor que un experto en la materia que nos pueda dar una ilustración muy detallada de lo que sucede actualmente en estos temas. Claro, esos temas de cumplimiento. Y bueno, el tema de hoy es investigaciones internas y de autoridades transnacionales por soborno y lavado de dinero. Como pueden darse cuenta, van muy de la mano con el tema de cumplimiento, pero ¿quién mejor que nuestro invitado, Luis, que nos platique un poco, el licenciado Luis Ortiz, sobre a qué hace referencia a las investigaciones transnacionales por soborno y lavado de dinero? Sé que ya lo vimos un poco el programa pasado, pero me gustaría que nos puedas explicar un poco más de qué trata este asunto. Con mucho gusto. Bueno, pues era un tema que en México prácticamente no existía. Los delitos en México se perseguían por conducto del Ministerio Público y se hacía la investigación y ahí terminaba el asunto, bien o mal, como le fuera a nuestro cliente, ¿no? El tema es que ahora a la empresa multinacional tenemos que tiene que tomar en cuenta un proceso muy delicado, que es a partir del principio de extraterritorialidad, donde las autoridades extranjeras dicen, por las actividades y las conductas que realizaste en ese otro país, te voy a investigar. O te invito a que platiques conmigo. Y ha habido empresas que dicen, sin negarlo ni aceptarlo, mejor pago mi multa. Y se evita una investigación eterna. El problema es que los abogados mexicanos tuvimos que aprender prácticamente de la noche a la mañana cómo tratar este tema y cómo recibir el embate o la solicitud de nuestro cliente en el extranjero o de una firma de abogados en el extranjero para apoyarlos en la investigación. Y la otra, ahora ya somos líderes en las investigaciones. El cliente nos dice, independientemente de lo que te pueda pedir nuestro abogado extranjero o nuestra empresa en la matriz en Irlanda, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, queremos que tú inicies una investigación por por esta tipología o posible escenario, una hipótesis de corrupción, de soborno, de violación a las leyes de protección de datos personales, y esas investigaciones son fascinantes. No, sí, debe serlo. Sí, y Luis, ¿por qué se habría de iniciar una investigación en contra de una empresa? Pues mira, puede ser de dos tipos. Uno, que la autoridad diga, te llamamos ahorita, puede ser el Departamento de Justicia en Estados Unidos, puede ser el FBI, por ejemplo, y le pueden decir a la empresa, me interesa que hagas una investigación en México porque por ahí nos enteramos, o de la revisión de tus registros contables, vemos que hay una inconsistencia en materia fiscal, o nos llegó por la línea de denuncia del Departamento de Justicia un anónimo que dice que tu empresa sobornó a un oficial de cumplimiento en México, en Centroamérica o en Sudamérica. Y es muy factible que el consorcio de abogados, el despacho de abogados mexicano, haga la investigación en Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Por el idioma. El idioma es una barrera muy fuerte, muy delicada. A veces el extranjero que habla muy bien nuestro idioma
no se siente cómodo ya en la entrevista uno a uno con los empleados, especialmente aquellos pues, que tienen el colmillo retorcido y que ya han ido y venido o que han pasado de empresa a empresa y precisamente los han corrido porque han hecho tipologías y actos de corrupción en otras empresas, en transporte, en finanzas, en facturación, fraudes fiscales, son coadyuvantes. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, los dueños de las empresas o los directivos los corren, pero se van a la otra empresa, se van a la competidora y el competidor se le olvidó preguntar este detalle y ahora está haciendo las suyas allá. Entonces llega la solicitud a las autoridades le dicen a la empresa, investiga, o la misma empresa, y al darse cuenta de esto, o cuando le denuncian internamente en su línea de denuncia, empieza por su protocolo interno una investigación. Entonces puede ser que la autoridad lo pida o que la empresa motu propio decida iniciar una investigación y deberá seguir su protocolo. Hay empresas que no lo tienen y dicen, bueno, pues a ver, llamen al área de auditoría. O en este tema de los temas que nos han causado revuelo ya ahorita, y creo que hemos tenido muy buenos comentarios, por cierto, del programa de eso, Sí. es en materia de compliance. Oye, hay un tema de soborno, hay un tema de abuso de autoridad, hay un tema de extorsión a la empresa. ¿Cómo lo trata la empresa y cómo lo investiga dentro? Es todo un escenario, ¿no? Sí, nos ha tocado en el ejercicio de las actividades diarias. Lo que dice de las auditorías es muy interesante porque, y como bien lo dices, puede venir, por ejemplo, de Estados Unidos algún auditor y el simple hecho del idioma va más allá de la interpretación de una palabra, puede dar un giro total a una investigación. Nos ha sucedido en la práctica en algún momento. ¿Querías comentar algo, Sí, Joaquín? nada más, Luis, pueden ser empresas sujetas a investigación de cualquier sector, no es privativo de un sector determinado, financiero, transporte, etcétera. Cualquier empresa puede ser Qué objeto bueno de... que lo comentas, porque incluso hemos tenido casos donde el cliente o la persona a la que vamos a investigar, porque a veces nuestro cliente también firma convenios privados y pone una cláusula donde dice, tú vas a ser igual que yo. A partir de hoy tienes que comportarte y vestirte en compliance igual que yo. Tener mis estándares y tienes 3 meses para aplicarlo, 1 año, y me das el derecho de auditarte. Voy a auditar tus pagos a terceros, voy a auditar tu identificación de clientes y proveedores y también voy a auditar cualquier cosa que tenga que ver con compliance que no me guste, que me suene extraño o que me llegue. Entonces, respondiendo a tu pregunta, siendo muy puntuales, puede ser en cualquier sector, no solamente las que están cotizando en la bolsa, tanto de Nueva York como la de México. Puede ser una investigación transnacional, puede ser extremadamente local, la acusación o lo que dicen la alegación, ¿no? Hablando de las palabras, ¿no? Que realmente son, en Estados Unidos le dicen pues, el allegation, ¿no? Pero realmente son las acusaciones que tiene la empresa o las potenciales acusaciones que tiene o investigaciones sobre la tipología. Entonces puede ser en cualquier sector y ahora, antes estamos acostumbrados a ver investigaciones en empresas grandes. Ahora las investigaciones también se están yendo a la pyme y a la micropyme. ¿Por qué? Porque la micropyme y la pyme integran a veces consorcios para poder prestar un servicio a una autoridad mayor, puede ser con quien haya licitado, o integrar entre varias empresas un servicio especializado para una multinacional. Y ahí es donde viene una presión muy fuerte. Entonces hay en farmacéuticas, hay en construcción, infraestructura, proyecto de infraestructura. Ahora con toda la apertura de energía en México se está dando muchísimo estos temas, la creación de plataformas, la extracción, la transportación de gas y combustible a través de los ductos estos nuevos de CFE, de Pemex. Y la verdad es que hay mucho ahorita por donde se puede investigar y en cualquier tipo de industria puede suceder. Ah, muy bien. Y nos comentabas hace un rato que podía haber un tipo de investigación de una empresa transnacional a una empresa multinacional. ¿Cuál es la...? Sí, la empresa transnacional dice, oye, llegó por nuestra línea de denuncia. Es muy común que ahora se utilicen las líneas de denuncia. En los entrenamientos les decimos a los empleados, a los proveedores, cualquier tipología, cualquier cosa sospechosa que tú veas, repórtala. Además, recordemos que hay un famosísimo ahora se ha vuelto muy famoso el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice que cualquier ciudadano que tenga la noción de una posible comisión de un ilícito deberá ponerlo en manos de las autoridades. Y el siguiente artículo dice que cualquier autoridad que reciba deberá de poner en manos de la autoridad competente. Como ustedes saben, son normas imperfectas, son normas que no tienen una sanción en caso de que no lo haga el ciudadano. Pero las empresas transnacionales se lo están tomando muy en serio. Y muchas de las empresas mexicanas ya dicen, independientemente de la gravedad del caso,
vamos a investigar internamente, vamos a contener la investigación, vamos a ser muy rápidos, muy precisos, vamos a traer empresas consultorías de forense para que revisen las facturas, para que revisen los números, y vamos a confirmar que esta hipótesis existe o no existe. Si no podemos, ya traemos a profesionales de cada una de las áreas, y ahí es donde muchas veces nos llama el cliente para que les apoyemos en continuar la investigación que está trunca, iniciar una investigación desde cero, o una vez que ellos ya cerraron su investigación, nosotros confirmar hechos adicionales, traer a grupos de profesionales transnacionales, porque no solamente se gestan temas aquí, sino que a veces de aquí se fue el dinero a Panamá, después de Panamá lo mandaron a un paraíso fiscal, y pues ahí se perdió el rastro del dinero, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el dinero? ¿Quién lo mandó ahí? ¿Por qué lo mandaron ahí? Y ahí es donde se configura una investigación transnacional. Es varias jurisdicciones, a veces la matriz está en el extranjero, a veces está aquí en México. Ahora se está poniendo mucho de moda que se brincan ciertas jurisdicciones que investigan muy bien. Entonces, bueno, pues ahora vamos a poner la LC en Canadá, y desde allá que venga la investigación, que se hagan todos los efectos en México. No tratemos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy, muy agresivo en sus investigaciones, y con toda razón, ¿no? Las últimas multas son de $3 billones para arriba, ¿no? Sí, claro. Me gustaría que nos platicaras un poco, mi estimado Luis. Estas denuncias pueden iniciar, me comentabas, a petición de parte. Yo aquí veo mucho involucrado, entonces, las buenas prácticas. Una empresa internacional, pues por lo regular, yo creo se acercaría a hacer una petición de parte. Quiero que revisen mi empresa que se encuentra en México, encontré esto ante la autoridad. Sin embargo, la idiosincrasia en México cambia un poco en el empresariado. Tienen mucho temor de acercarse a la autoridad. En tu experiencia, porque tú lo aplicas, tú eres de los más grandes expertos, y no me atrevería a decir el más grande experto en estos temas, tienes todo un camino recorrido. ¿Te has encontrado situaciones en las que los empresarios mexicanos den parte a la autoridad para una investigación dentro de su empresa? Sí, muchas veces termina la investigación interna y dice, bueno, pues encontramos que los hechos sí son reales. Entonces, iniciamos la remediación. Por ejemplo, encontramos que nuestra empresa subsidiaria en México hizo un trato ilegal con la autoridad. Entonces, se dan cuenta de eso y dicen, oye, y obtuvimos un permiso para construir gracias a eso. Entonces, una empresa seria, una empresa que tiene la integridad bien puesta dentro de la empresa y que ya lleva muchos años trabajándola, o que sus dueños son realmente personas éticas, o también otra muy normal es que ahora la empresa transnacional viene a México, compra una empresa y dice, bueno, pues investíguenmela. Ya hice yo una preinvestigación para ver que no estuviera tan mal, pero también quiero saber qué hay en el fondo de la facturación, qué hay en el fondo de la toma de decisiones de mis antecesores. En Estados Unidos le llaman successors liability, entonces es como toda la deuda que pudiera tener, o la responsabilidad heredada de los dueños anteriores. Entonces se hace la investigación, se trabaja mucho en ese tema y se toma la decisión de ir a las autoridades. Pero muchas veces, incluso a sugerencia nuestra, es antes de que empiece un tema de encubrimiento, te sugerimos que empieces la remediación inmediata, apliques tu compliance en full, o sea, al 110%, y entonces vayas con la autoridad y le digas, oye, pasó esto. Pero, a ver, vamos a ser realistas. Hay sanciones que son privativas de la libertad. Claro. Hay sanciones que tienen que ver con hechos que están relacionados con tipologías de lavado de dinero. Sí. Le vas a decir a las autoridades, confías en tus autoridades, y yo creo que es un tema que nos puede dar para mucho, ¿no? Sí. Amigos, tenemos que ir a un corte, perdón, amigo, es costumbre, siempre cuando va a opinar el licenciado Elizalde, pero bueno, no es a propósito, amigo. Regresamos en un momento, amigos, vamos a un corte, no se vayan, muchas gracias. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Astele. Amigos, continuemos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Amigo, como siempre, disculpa. No, no te Adelante. preocupes. Luis, ¿nos podrías platicar un poco cómo es este procedimiento, cómo inicia, qué etapa sigue, cuánto tarda, quiénes intervienen? Son muchas preguntas en una respuesta, pero déjame intentar ser muy conciso. Una investigación, una vez que se decide hacerlo, normalmente inicia por la orden, ¿no? El director ordena que se haga y hay un documento que así lo avala. ¿Por qué? Porque si yo llego y te digo, oye, préstame tu correo, préstame tus expedientes, déjame, estoy haciendo una investigación, te digo, bueno, ¿y tú por qué me vienes a pedir y de qué área eres de la empresa o por qué me estás investigando? Peor si llega alguien de fuera de la empresa. Entonces, la primera parte es que haya una orden clara, precisa, y se le diga a esas personas que están sujetas a investigación, a veces para entonces ya les quitaron sus equipos, Claro. ya hicieron una copia de los equipos o hasta ya se los devolvieron y se está procesando sus correos electrónicos, sus comunicaciones. El tema es que a veces está la comunicación privada y que si es de la empresa o no, Sí, etcétera. sí. Bueno, tema de data privacy muy fuerte, ¿no? Después viene el primer momento que es conocer la hipótesis. O sea, la hipótesis es que hubo esto o esta tipología, o este delito, este cohecho, facturación, un tema financiero, un tema de cualquier índole delictivo, sea administrativo o penal. Ya que se tiene la hipótesis, a veces se hace una consulta con los investigadores o los abogados externos para que te digan qué nivel de grado de urgencia tienes que destinarle. Ya que tienes más o menos la primera hipótesis con los tiempos, el investigador, sea interno o externo, empieza a documentar, ¿no? Hechos y documentos, papeles y hechos. ¿Qué hay? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se ha encontrado hasta ahorita? ¿Quiénes son las personas responsables? El rol de trabajo de cada una de estas personas es muy importante, si no, no le puedes decir, oye, es que tú no debiste haber hecho esto, ¿y por qué no? Si está en mi rol
de trabajo. ¿Está en tu contrato? No, es una función que me pusieron después. De ahí que el rol y la parte de recursos humanos aquí tenga un papel muy importante. Ya que tienes los papeles, más o menos ahí puedes parar. Si no es que lo hiciste antes, tienes un plan de trabajo. Un plan de trabajo que te diga, necesitamos forensics, no necesitamos forense. Necesitamos investigación solamente de facturas y objetos de la factura. Necesitamos solamente entrevistas y entender qué fue lo que pasó, porque incluso, por más grave que haya, por más cierto que sea, ya sabemos la gravedad. Y muchas veces esto va acompañado, si lo haces muy serio, pero a veces no se hace porque cuesta mucho o quita mucho tiempo, se hace un análisis de riesgos. De suceder esta tipología en la empresa, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo debiste de haber previsto para que no sucediera? Entonces, había un curso que tienes que dar antes, había un forense que hacer antes, había que poner sanciones a los empleados desde antes, tienes que tener un catálogo de conductas delictivas desde antes o no. Entonces, muchas veces la investigación está influenciada por factores propios de la empresa y otros que no están en su control. Entonces, tienes que tener la hipótesis muy clara y como primera fase, ya que tienes la hipótesis y el plan de trabajo, empezar con la documentación y empezar probablemente después con un calendario de entrevistas. Todo esto, quien lleve la investigación tiene que ponérsela a su cliente, sea un abogado externo o un investigador externo, a su cliente en la mesa y decirle, ¿estás de acuerdo con el parámetro que vamos a seguir? Sí. Y guardar secrecía, tener controles de secrecía, sobre todo si es una empresa extranjera, porque el famoso secreto profesional allá se llama privilege, y es un derecho que tiene la empresa de decir sí, quiero que lo conozcas, no quiero que lo conozcas, o tengo el derecho a que nadie sepa de esto más que nosotros, y a veces hay fórmulas para que este privilegio se contenga. Entonces también tienes hasta eso que tener, ¿no? Listo, un plan de privilegio. Y tomar en cuenta la parte de protección de datos personales. Ya tenemos los contratos celebrados entre prestador de servicios y el abogado que va a llegar, y el cliente. Internamente, ya todos los empleados tienen firmada esa política. ¿Qué dice tu política cuando vas a hacer investigaciones? Entonces, una empresa seria transnacional grande, esto es muy importante tomar en cuenta. Cuando es una pyme, una micropyme, todo es muy ágil y muchas veces hay un nivel de improvisación que solamente te lo dan las horas de vuelo y que no hay vuelta de hoja, porque te decir, ¿cómo? 7 meses en investigación vas a tener parado a mi contador, eres peor que el SAT, ¿no? Sí. Entonces es un tema a tomar en cuenta. Más o menos esos son los pasos. Ya que tienes esto, empiezas a hacer reportes, pueden ser parciales o puede ser un reporte final general donde digas si la hipótesis se cumple o no y los hallazgos que se han revisado. Después vendrá seguramente una solicitud del cliente para la remediación o para reparación del daño, y ya pueden ser muchas vertientes las que vengan después, ¿no? Muy bien. Me imagino, todo esto debe quedar en un documento final general de compliance, de cumplimiento. Normalmente, bueno, tú que eres experto, nos has platicado anteriormente que debe existir la figura del oficial, ¿no? Del encargado para el cumplimiento. ¿Qué características debe reunir un oficial de cumplimiento? Te lo pregunto por lo siguiente. Hace un momento mencionabas que llegan, ponen a 2 personas que a lo mejor no tienen ni idea de estos temas para que den cumplimiento los aspectos legales de la empresa, y ya vemos que va mucho más allá. Son cosas que pueden llegar a suceder o que ya sucedieron o están pasando, ¿no? En los 3 aspectos. ¿Qué características debe tener un oficial de cumplimiento en compliance? Lo que comentas es muy atinado y es un tema de mucha preocupación para nosotros. Cuando contratan un oficial de cumplimiento muy junior, muy joven, que a veces hasta le ponen champion de cumplimiento, Sí. y empiezan a dejarlo que trabaje y de repente le toca una investigación, no sabe ni por dónde. Y lo que puede suceder es que esta persona incluso se convierte en un encubridor de la información, o que diga, bueno, esto no es tan grave en mi experiencia, me quedo con la información, ahí la voy viendo cuando regrese el jefe de vacaciones. Y cuando regrese el jefe de vacaciones no le hace caso. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una persona capacitada. Y si sabemos que nuestro joven de cumplimiento es muy joven, o la flotilla que tenemos de chavos es muy baja en edad, tenemos que tener un responsable de investigaciones que no sea él. O de lo contrario, yo esperaría que el oficial de cumplimiento que contraten para mi empresa sea una persona experimentada que ya haya llevado 1, 2, 3 investigaciones, que haya implementado una política de integridad como lo dice la ley en México, o que tenga experiencia en diversas áreas. Por ejemplo, las áreas de petroquímica, las áreas de farmacéutico, las áreas de tabaco. Son áreas muy complicadas en materia de compliance. Y si tú ya las manejas muy bien, dicen, el que ha hecho compliance en esas empresas está listo para hacer compliance donde sea.
Pero también del otro lado tienes un compliance de finanzas, un compliance financiero que está en los bancos, que está en las SOFOMS, que está en los fondos de fondos. Y son personas que tienen que tener mucho más despierta la parte fiscal, financiera y transaccional para poder detectar operaciones sospechosas o relevantes, o los informes o los reportes de 24 horas. Metes a un niño que acaba de salir de la carrera, que por más que haya salido con uno de la carrera y haya tenido cursos de compliance y lo haya capacitado, difícilmente puede detectar una señal de alerta de estas que se requieran. Entonces, las características de ese oficial de cumplimiento, para mí, independientemente, y déjame ser muy, muy generalista, de la profesión que pudieran tener, es que tengan experiencia en campo, en la materia en la que están prestando sus servicios. Claro. Y a veces es mejor no tenerlo que sea el comité de auditoría a tener a un joven que tenga responsabilidades muy grandes, ¿no? También incluso a veces platicar con sus penalistas para que les digan dentro de este famoso compliance penal o de responsabilidad penal de la persona moral, que les digan en qué momento el niño se puede convertir en un problema para la empresa más allá de un beneficio y una solución, ¿no? Claro. Y pudiera ser, disculpe, rápidamente, para continuar en orden de ideas, Luego te podría lo ser un despacho externo, si ya le debo varias desde el programa pasado. No, el próximo todo tuyo, amigo, ¿no? Podría ser un despacho externo, porque mira, en otros países recomiendan despachos externos porque tienen esta visión de que no tienen el soporte de estar dentro de la empresa ni la presión. Sobre todo presidencia, el consejo, deciden que sean externos. ¿Aquí en México recomendarías tú que fuera también un despacho externo, los que fueran encargados del cumplimiento de una empresa, ya sea nacional o transnacional? Mira, en un foro de la Barra Internacional de Abogados la semana pasada, 2 oficiales de cumplimiento internos de empresas multinacionales muy grandes, una financiera y una farmacéutica, las dos dijeron: nosotros investigamos, hacemos toda la investigación interna y eventualmente traemos a un externo. Ah, caray. Y nuestra obligación es, para eso nos contrataron, para cuidar a la empresa en ese sentido. Otros oficiales de este cumplimiento dijeron: hay un momento donde la responsabilidad es tan grande que tienes que repartirla. Y dijeron, bueno, eso es un poco incongruente, ¿no? Te contrataron para eso, pues ahora éntrale al toro por los cuernos. Y otro dijo: a mí me gusta balancear. Algunas investigaciones son internas. Una investigación de acoso sexual es interna. Una investigación de violación de protecciones personales, pues tenemos nuestro flujo. ¿Quién no lo respetó? Es muy fácil de entender si en los días que dice la ley local no se hizo la investigación o no se le respondió a la persona que quiere ejercer sus derechos a ARCO, por ejemplo, no lo respondió. Bueno, pues es algo interno. Tenemos un tema de lavado de dinero. Ah, caray, nos están acusando de lavado de dinero. ¿Quién va a investigar eso? Nuestra área, ¿cuál? La de finanzas y la contabilidad, pues sí son las implicadas. Sí, claro. El compliance officer tiene experiencia en fiscal, tiene experiencia en procesos financieros, sabe defenderse ante la unidad de inteligencia de su país, sabe detectar o hacer el rastro del dinero, tienen un software especializado para eso o no. No, todo ese tipo de variables son las que van a determinar este tipo de respuestas, ¿no? Y es un tema bastante delicado. Obviamente los abogados externos siempre están a decir pues que venga el externo luego y siempre. No, yo creo que no. Yo creo que hay un balance entre temas que están previamente discutidos y autorizados. Habrá aquel que sea la excepción y en ese momento el consejo, el comité de auditoría o el consejo de seguridad de la empresa se van a juntar y lo van a platicar y serán ellos quien tomen la decisión en ese momento de traer una firma externa. Ahora, las siguientes: una firma externa multinacional o eminentemente local. ¿Por qué multinacional? Por el nivel de respuesta que te puede dar y el tamaño que tiene. Pero después, a lo mejor en la jurisdicción en la que te encuentres, a lo mejor estamos hablando de investigación en Colombia, esa firma todavía no llega ahí y tendría que subcontratar los servicios de una firma local. Entonces la respuesta es: ¿por qué no contrataste a la firma local desde un principio, que trabajara acorde y después presentar un reporte a la firma transnacional o traer una firma de investigadores que solamente hagan forensics, por ejemplo? Claro. Es muy complejo tomar esa decisión. A mí me gusta siempre decirle a la empresa, desde que estemos haciendo tu programa de cumplimiento, y es un verdadero programa de cumplimiento, no solamente es el código anticorrupción, el código de ética y a lo mejor machotean y cobran, ¿no? Se me hace un poco antiético. Claro. Tenemos que adelantarnos a este tipo de escenarios y tener un manual de procedimientos de investigación que incluso la respuesta esté ahí para el director, en que diga, bueno, ¿qué están esperando? ¿Por qué no ha llegado el externo? Si nuestro manual dice que en investigaciones de corrupción o de lavado de dinero, automáticamente tiene que estar el externo. Claro, ahí es donde entra el experto y hace los trajes a la medida, ¿no? Amigo, ¿quieres? Sí, para el proceso de investigación ya nos platicaste las etapas, quiénes intervienen,
la importancia del oficial de cumplimiento, su perfil, tanto el abogado externo también. Pero el momento de realizar la investigación, ¿hay un procedimiento especial, un método, o una metodología o un estándar que deban seguir para el desarrollo de la investigación? Pues mira, dependerá del tema. Las normas de gestión internacional, unas de ellas son las ISO, nos ayudan a revisar que el programa de cumplimiento haya estado en su lugar, bien hecho y adecuado, y que incluso prevea este tipo de circunstancias. Entonces, seguir un proceso de administración, un proceso de investigación o un proceso de gestión de riesgos, como lo indica la ISO, son muy beneficiosos. Para nosotros es un estándar indispensable seguir. Por ejemplo, algo que no está en México implementado, pero que le gusta mucho a los penalistas, y a nosotros nos gusta ver cuando la empresa ya lo tiene visto, que tiene su catálogo de delitos, las posibles tipologías, cómo se prevé cada una de ellas, y en caso de suceder, cómo se investiga cada una de ellas. La UNE española, ¿no? Esa norma es un estándar bastante bueno y que nosotros utilizamos como mejores prácticas. En materia de investigación hay organizaciones internacionales que han dicho, pues mira, los 5 pasos indispensables para la investigación son plantear bien la hipótesis, hacer un plan de trabajo, revisar la documentación, revisar los hallazgos, trabajar cada uno de ellos, presentar un reporte y después volver otra vez, ¿no? Es observar, detectar, reaccionar, investigar y continuar. Entonces es dentro de una sana mitigación de riesgos. Entonces sí, la respuesta es sí hay, pero no hay ordenamientos tan específicos para cada caso. Entonces tienes que tomar un genérico y sobre ellos empezar a trabajar cada una de las micropartes que puede ser. Gestión de riesgos es una, gestión de riesgos financieros es otra, y sigues dentro de riesgos. Después revisar si el programa estaba bien puesto o no estaba bien puesto dentro de la empresa y si era útil, si era funcional, y eso no te lo da nadie. Pero nosotros a través de la práctica hemos revisado que a las autoridades les encantan las métricas. ¿Cómo te encontrabas en tu empresa en compliance hace 4 años y ahorita qué ha pasado? Y hoy que tenemos esta investigación, ¿cómo has llevado a tu empresa a un punto 5, a un grado 6, a un grado 7 de cumplimiento? ¿Cómo lo calculas? Bueno, pues cada acto que vas haciendo en positivo es un punto a favor. Cada vez que tú como empleado que te encuesto o te hago un examen, me das respuestas a favor y las condenso con todos los empleados, es otro punto, y entonces empiezas a sumar y empiezas a entregar métricas. Antes no teníamos ningún examen de capacitación, ahora tenemos examen sobre cada capacitación. Entonces ya empiezas a sumar en capacitación, después en investigaciones, expedientes, casos cerrados, investigaciones realmente que llegaron por la línea de denuncia y que terminaron en una investigación hasta con consecuencias para el empleado, ¿no? De ahí la importancia del perfil y de la experiencia de las personas que intervienen en el proceso de investigación, Totalmente. tanto interno, externo o el oficial de cumplimiento, porque dependiendo, cada caso deberá aplicar una metodología especial. No, incluso los mismos oficiales de cumplimiento y nosotros como investigadores transnacionales vamos aprendiendo cada caso, ¿eh? O sea, hemos tenido pues de fraude fiscal 3 o 4 casos, ¿no? Por cierto número. Y en el 5.º caso que está ahorita empezando, vemos que la tipología varió y que la empresa debió de haber hecho una cosa antes que distinta a la de todos los demás casos. Claro. Y que ahora al terminar la consecuencia fiscal es dramática y la reparación del daño es precisamente pagar impuestos. Entonces vas aprendiendo mucho sobre la noción y después pues llega una empresa rusa y te dice, oye, te contrato en México, pero sigue esta metodología que nos gusta a nosotros. A ver, ¿cómo es tu plan de trabajo? No, pues tiene estas partes y hazme un plan de trabajo conforme a este índice. Entonces, haciendo el plan de trabajo para ellos conforme a su metodología, aprendes muchísimo. Claro. Y después entrevistando gente muy colmilluda aprendes todavía más. Sí, sobre todo. Y de estos puntos, ¿cuál tú considerarías los más relevantes de estos tópicos que pudiera llevarse a cabo dentro de la investigación? Para mí, tener un plan de investigación, porque muchas veces sí, ya empezamos la investigación y dicen, ¿con qué documento la empezaste formalmente hablando? ¿Y en qué vas ahorita? Y dicen, no, estamos ahí conforme vamos encontrando, ¿no? Entonces, si no tienes un plan de investigación, y muchas veces a la mitad se modifica. Entonces, tienes que tener una flexibilidad cierta y hasta cierto nivel. Pero para mí la parte de investigación de los datos iniciales es bárbaro. Si no tienes cuidado con los documentos y la privacidad de los datos o de los datos sensibles, por ejemplo, los financieros son extremadamente delicados y son muy sensibles. Y de repente vas a pedirle los estados de cuenta de la empresa. Un día convencimos a un trabajador de que nos diera
sus estados financieros personales, que nos diera sus cuentas bancarias, no tenía estados financieros, que nos diera sus cuentas bancarias, para revisar que los pagos que se le hicieron por reembolso de gastos eran correctos y obedecían a gastos reales. Bueno, pues era un frauderío impresionante, pero un fraude a la empresa. La empresa le pagaba esos gastos, pero los hacía deducibles. Ya había una consecuencia para la empresa. Claro. ¿no? Entonces, fallar en eso pues, puede hacerte fallar en toda la investigación y ya tu hipótesis está perdida. ¿no? Y hay tipologías ahorita muy delicadas como que la empresa sea sujeta de una extorsión, derecho de piso. Dice, oye, pero es que si no les pagaban, me disparaban, me mataban, golpearon a uno de mis empleados, quemaron una de mis unidades, pues ¿cómo no voy a hacer eso? Entonces, bueno, ¿en qué momento tocas base con la autoridad? ¿Cuándo sí, cuándo no? Y todo este tipo de problemas, si no tenemos toda la evidencia, pues ¿cómo le digo a la autoridad que hubo una extorsión? Si no tengo nada con que comprobárselo, entonces pues ni modo, a revertir el efecto y a pagar los impuestos y nada de que era deducible, ¿no? Sí, claro. Ese tipo de temas. Tener protocolos. Amigos, vamos a un corte, favor. regresamos en un momento. Como vieron, está muy interesante el programa, como siempre. Regresamos en un momento, no se vayan. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
¿Qué tal, amigos? Seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestro buen amigo abogado Luis Ortiz, experto en temas de cumplimiento y bueno, muchos temas más. Estimado Luis, estábamos platicando, bueno, ya vimos el perfil del oficial de cumplimiento, ya vimos que tiene que ser una persona que tenga experiencia. Ya nos has comentado, resumiendo un poco, que los despachos a veces es recomendable, a veces no, de acuerdo a la circunstancia. También estábamos platicando y me llamó mucho la atención sobre las normas, que al fin y al cabo pues, las normas son estándares internacionales que se guían para resolver diferentes circunstancias. Tocabas el tema de la privacidad, que va muy involucrada con la seguridad también de la información en general, no solamente de datos personales, sino datos comerciales. Dentro de tu experiencia del día a día, ¿ves factible como despacho la interpretación de distintas normas internacionales o la adecuación, la interpretación, digamos, el traje a la medida para la empresa en específico? Sobre todo aquí en México, porque si hablamos de nivel Europa, pues ya tienen normas establecidas que tienen que cumplir, pero aquí en México, que no es obligatorio, ¿tú ves adecuado la implementación de normas ISO o buenas prácticas internacionales o trajes a la medida, de acuerdo a nuestro tipo de autoridad? Yo creo que son las dos cosas. Difícilmente veo que vayamos con una empresa pyme, ¿no? Una empresa de 50 empleados, 60 empleados, y que le digas, tienes que hacer la ISO anticorrupción. Tienes que cumplirla. Me decir, oye, pues con mi personal que tengo no me alcanza. O una investigación interna ocuparía el 50% de mis recursos. No tengo presupuesto para esa parte. Cuando pedí el préstamo para abrir la empresa o para hacer la importación, no venían estos temas incluidos. Ahora veo que incluso gente que presta dinero ahora, empresas serias, dicen, ¿cómo está tu programa de cumplimiento? Si hay un fraude interno, ¿cómo reaccionarías? ¿Por qué? Porque les interesa cuidar su capital y que les puedan, que exista siempre y esté latente la fuente de repago. En empresas multinacionales, desde luego es muy importante seguir la ISO A, B, C, o sea, hay varios ISOs ya que te hablan de la gestión de programas. O sea, son proyectos y normas que están creadas en base hacia la gestión. Que haya un específico de anticorrupción, ese es otro boleto. Que te sirva la de anticorrupción para temas de lavado o para privacidad de datos o para prevención de fraudes dentro de la empresa, también. Pero no te puedes basar 110% en eso, porque se convierte en algo de estricto rigor y aplicación. Ok, ya lo tengo en blanco y negro, seguí la ISO. Incluso para investigaciones, ¿no? Yo tengo todo mi sistema de investigaciones o de gestión de riesgos. Perdón, gestión de riesgos para la ISO. Y ya está. Ok, pues seguí la ISO. Y de repente sale algo que no está en la ISO. ¿Qué haces? Ya se muere la investigación, fracasó la investigación. En temas de anticorrupción, si no tenemos un entrenamiento continuo o las tipologías no las documentamos, ¿ya falló mi programa? Pues la respuesta es sí. Ahora, ¿qué hacemos con esa información y cómo la remediamos? Entonces, ahí es donde vienen los vestidos ad hoc, ¿no? Y hay industrias que permiten perfecto este proyecto, pero que necesitan más en entrenamiento, que necesitan más en investigaciones internas, que necesitan más en la línea de denuncia. También me acuerdo cuando salió la ley anticorrupción, ley federal anticorrupción en contrataciones públicas, no sabíamos cómo interpretarla. Y después se habla de un nuevo sistema y por ahí salió un manual de gobierno, pues que no era obligatorio, pero te decía la función pública, toma las mejores prácticas para este tema, y toma las mejores prácticas para este otro tema, y te citaba el FCPA, el UK Bribery Act, las ISOs previas que en ese momento existían, todavía no existía la anticorrupción, y te dice, revisa la guía de anticorrupción que expidió el Departamento de Justicia, ¿no?, de Estados Unidos y la SEC conjuntamente. Es un documento de este tamaño, 400 hojas. Difícilmente lo lees todo para poder aplicar. Hay que hacerlo, sí, definitivamente, pero no lo puedes hacer en una sentada. Claro. Entonces tienes que hacer, yo creo que sí, un traje a la medida, pero más que sigas la regla de la ISO luego, es hacer un plan de gestión y mitigación de riesgos bien hecho, con una metodología establecida, con un mapa de calor, sabiendo cuáles son tus riesgos inherentes, cuál es el riesgo residual que puedes llegar a tomar, cuáles son los riesgos por área. Entonces tienes que bajar con cada área para que cada área platique internamente, les das ese sentido de urgencia y los pones a trabajar para ti. Hablo de un oficial de cumplimiento que me ha tocado ver que es un oficial de cumplimiento y tiene 16 o 17 áreas la empresa
importantes: importaciones, exportaciones, investigaciones, auditoría, legal, compras, ventas, marketing, desarrollo de negocios, business and development, R&D. O sea, no paras. Entonces ese cuate, pues ni modo que haga la chamba de todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Irle a dar cada uno su parte, entender cuáles son los riesgos, platicar las implementaciones, a veces traer expertos externos que ayudan en temas organizacionales y a tomar decisiones. Entonces empiezas a evaluar la circunstancia, cada riesgo, cómo prevés y cómo controlas cada una de las circunstancias. Y en caso de suceder el riesgo, cómo impacta en los objetivos de la empresa. Ahí tomamos la decisión de cuál es la metodología correcta. A lo mejor una de las formas de mitigar y de controlar o de prevenir es precisamente seguir la ISO en materia de anticorrupción. Ahora hay empresas que he visto que superan el estándar por mucho. ¿Por qué? Porque llevan 10, 15, 25 años insistiendo en la base de cero tolerancia a la corrupción en nuestra empresa. Y ahora que ves la ISO, les queda chica. Les queda chica. Claro. Entonces, pues ni modo que digamos, vamos a bajar el estándar un poquito, vamos a bajar los controles cuando lo que necesitas es irlo subiendo, sin que te acapare un presupuesto más allá del debido. Incluso la gestión de riesgos a veces se basa sobre el presupuesto de cuánto le va a pagar el oficial de cumplimiento, cuántos recursos adicionales humanos puede tener esa persona, qué oficinas le voy a dar, cuánto me van a ocupar de área y cuánto tiempo le van a quitar áreas productivas que a lo mejor trabajan por hora, ¿no? Claro. Es un tema bastante complejo. Mi respuesta es sí, por supuesto que hay que observar todos los estándares. Ahorita tenemos empresas mexicanas que nos dicen, queremos implementar el famoso GPDR, el GPDR europeo, y se me olvidó el otro que me comentaste. El convenio 108. El convenio 108. Sí. Y otras empresas que les digo, me hablan para el 108 y les digo, ¿ya implementaste el GPDR? No. Y le digo, yo tampoco, ¿por qué? Le digo, porque todavía no acabo de leerlo. Oye, es una interpretación. Es complejo, y es Claro. interpretación. Sí. Y apenas está como que la fuente abierta de acceso a la información que tenemos para ello, pero falta interpretar muchísimas áreas y ver que muchas son excesivas para intentarlas implementar en México. Queremos un mejor control, va, perfecto, hagámoslo. Pero también hay que hacer un traje a la medida dentro de esa norma, Claro. porque es excesiva para México. Sí, definitivamente. Por supuesto, es importantísimo, como nos decía, el plan, primero, el plan que debe seguir la empresa, y luego qué estándares debe cumplir y qué toma y qué no puede tomar para cada caso particular. Y nos dio la respuesta hace rato, cuando hablábamos del oficial, perdón, pero Sí, platicando un poco en la charla del oficial de cumplimiento, debemos recordar que las normas, bueno, las que yo conozco, no sé si habrá alguna otra que diga algo contrario, que van enfocadas a la privacidad, al comercio electrónico, a la protección de datos, al secreto industrial. En todas estas te solicitan que el encargado tiene que ser una persona que tenga de 5 a 10 años de experiencia mínimo. Entonces, pues, regresando un y poco... esos son los estándares que ya te hablan de un oficial de cumplimiento. Sí, Claro. los que te hablan de un estándar. Porque ahorita revisamos la ley mexicana, específicamente en materia de política de integridad, artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no te dice tener un oficial de cumplimiento, No. cuando otras legislaciones ya lo tenían. Y es más, me parece que es la ley Pemex, te dice compliance. Sí. Utiliza la palabra compliance, ¿no? Oficial de cumplimiento, y utilizan programa de compliance. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Queremos hacer de esto un estándar internacional nosotros mismos? ¿Darle esa categoría o no? Es un poco ociosa ya la discusión, ¿no? Pero Sí, ¿y de dónde vamos a sacar especialista? Tendría que ser una persona, como bien dices, debe saber de distintos, pero aparte tiene que saber de litigio, tiene que saber de derecho, no todos son normas, faltan las legislaciones. Es todo un tema y coincidimos plenamente contigo de la importancia que debe ser una persona con experiencia, pero con experiencia comprobada, no solamente académica, ¿no? Sino de práctica. Por algún lado tienen que empezar, ¿no? Claro. Por algún lado tienen que empezar y no hay tantas fuentes de aprendizaje. Lo mejor es acercarse. Yo siempre he dicho que el verdadero experto en anticorrupción, el verdadero experto en prevención de lavado, el verdadero experto en investigaciones es el compliance officer. ¿Cuál? Ese que ya lleva mucho tiempo ahí adentro. El que ha pasado por una o dos o tres empresas, 2 o 3 industrias diferentes y que le ha tocado tener que investigar por sí solo con sus propios medios y los pocos recursos que tiene. Y hacen magia, porque de veras hacen magia y lo hacen muy rápido y son gente muy capaz. De ellos, los externos, hemos aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con 5, 7 o 10 de ellos. Y ahorita lamentablemente te puedo decir con las manos, con los dedos para contarlos, aquellos que han pasado por 2 o 3 empresas y que han visto 3 o 4 investigaciones de principio a fin. ¿Por qué? Porque a veces investigaciones duran años. Las post-acquisition o las post-adquisición de empresas, las post-fusión,
pueden durar años. Las adquisiciones son muy rápidas. ¿Por qué? Porque ya quiero comprar, porque el cliente me está presionando, porque las acciones ya se van a vender en Holanda y tienen el efecto en México. ¿Por qué? Porque queremos evitar que se convierta en una enajenación propiamente de activos y lo tenemos que hacer conforme a las reglas del Código Fiscal y nos surge que sea para mañana. Entonces tienes que hacer una auditoría, un famoso assessment muy rápido y muy preciso, sacar los temas de mayor riesgo posible, pero algunos de alto riesgo salen en la investigación. No salen luego en una preinvestigación, sino salen en 4 o 5 meses de entrevistas y luego cuando compras la empresa se empalman los puestos. Hay 2 directores de finanzas, la de la fusionada y la... ¿no? Y ya que tienes a todos ahí, dicen, pues bueno, este se queda, este se va, este no se empalma, se queda, este puesto no nos sirve, se va. Y me ha tocado ver uno que dice, este puesto compliance, ¿qué es eso? Que se vaya. Y le digo, no, él es el que trae todas las investigaciones. No puedes correr a la dueña de la cocina, ¿no? A la chef, no, Sí, el mesero, sí, ¿no? Entonces te empiezas a enfrentar a ese tipo de circunstancias y ya que te encuentras ahí, tienes que improvisar a veces. Y otras veces seguir una metodología muy clara para decir, ok, ustedes, mientras en lo que ustedes se ponen a comprar y a vender sus acciones o sus activos o a fusionar o a escindir, yo me voy a encargar de empezar a preparar un plan de contingencia. Hagan una reserva fiscal, económica, contable, que les sirva en caso de que tengamos que ir corriendo a una autoridad ahorita a decirle, oye, hubo un tema de impuestos, aquí está el pago de impuestos, hubo un PTU, a lo mejor por cerrar la empresa rápido, te sale un efecto de PTU positivo para los empleados y tienes que repartirlo. Entonces, ¿de dónde sacas ese dinero? A veces en la fusión no están puestos esos convenios, ni esas reservas. Y ya que llegas, pues ahora sí, preparas tu programa de trabajo, se lo presentas al comité de riesgos, al comité de investigaciones, al comité de compliance si lo hubiere, y empiezas a trabajar tu post-acquisition o tu post-adquisición, investigación post-adquisición, para revisar que la empresa esté al día y que esa herencia de todas las cuestiones negativas lo puedas tratar diligentemente, ¿no? Eso es lo más importante, que sea diligente. Claro. Y Luis, respecto a las autoridades, ¿qué papel juegan en este Híjole, rol de es un rol ya bastante delicado. Antes, te puedo decir que cuando había una fusión de este tamaño o una decisión, probablemente lo que se hacía era investigar, avisarle al fisco que estabas haciendo su operación o a lo mejor hasta confirmar el criterio de ciertos temas, si las acciones en ese momento se tienen que pagar, si había que retener, si había que hacer los pagos anticipados al extranjero, impuestos, algunos de los criterios ahorita fiscales sobre lo que son prácticas nocivas. Antes se consultaba mucho, ahora ya están en blanco y negro. Pero el rol antes era pues, a lo mejor de un permiso que te daba la autoridad. Pero ya específicamente tratándose de investigaciones, que creo que hacia donde va tu pregunta, el tema es, le voy a avisar a la empresa sí o no, ahorita o al ratito, de las tipologías, cuáles sí y cuáles no. Oye, pues ya llegamos al final del programa, amigos. Se nos fue otra vez como... Nos gana el tiempo, qué bárbaro. Para variar, te lo juro que parece que vamos iniciándolo otra vez. Bueno, pues, amigo, ¿quieres decir algo? Pues agradecerle mucho a Luis y algo que quieras comentar que no te hayamos preguntado. Nada, muchísimas gracias. Los invito a que se acerquen a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, al Consejo General de la Abogacía, que ahora está agrupando al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, a la Barra Mexicana de Abogados y a la NADE, porque tienen un tema de ética muy fuerte, muy agresivo, que va a impactar positivamente en el deber y en el quehacer de los abogados todos los días, ¿no? Muy bien, y les vamos a estar informando sobre ese tema. Mi estimado Luis, pues te volvemos a comprometer. ¿Te parece que nos veamos a finales del mes de noviembre? Feliz de la vida, ¿Sí? cuando digan. Bueno, pues por vida. aquí estaremos ya. Muchas Digamos, gracias. el tema al contrario. Gracias Un a ti. honor. Nuevamente bienvenido Muchas a tu gracias. casa. Muchas gracias, Luis. Y bueno, Les amigos, agradezco. pues gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.